Hace exactamente 400 años, Inglaterra esperaba que los invasores atacaran la costa sur. La armada estaba en el canal con la idea de escoltar al ejército de Flandes hasta Inglaterra. Sus órdenes eran fondear muy cerca de la orilla y desembarcar a 30.000 hombres. Los pequeños pueblos costeros, pueblos como Deal y Sandwich, habían soportado lo más duro del ataque. La costa era demasiado larga para ser defendida. Inglaterra carecía de un ejército tan numeroso. La primera línea de defensa se dejaba a la milicia local de cada pueblecito. Las iglesias se utilizaban como arsenales. Esta iglesia en Mendlesham, Surrey, todavía tiene armaduras que llevaron los campesinos en la defensa de la costa sur de Inglaterra. Y en Europa, las armerías de Habsburg todavía almacenan equipos. El equipo de un ejército muy duro y eficiente sigue listo después de 400 años. El ejército fantasma del Imperio Católico aún espera su hora. La fuerza invasora esperaba aún en Flandes. La armada no iba a atacar a Inglaterra solas. Su misión era escoltar al ejército y ayudarle a cruzar el canal. Durante una semana, mientras el ejército católico esperaba, la armada navegó por las costas inglesas despacio y en formación. La escaramuza inglesa en la orilla, poco a poco, les desplumaremos, no había conseguido deshacerla. Hasta que la armada fondeó cerca de Calais para establecer contacto con el ejército. Aquella noche, los ingleses mandaron brulotes hacia el abarrotado fondeadero. En su precipitación por escapar de los brulotes, los españoles rompieron la formación. Estaban esperando bombas infernales, las bombas flotantes mortales que el ingeniero Giambelli había construido para defender Antwerp. Sabían que estaban en Inglaterra. En realidad, se trataba solo de barcos ardiendo con sus armas preparadas. Pero el truco funcionó. Los españoles cortaron amarras y se lanzaron al mar. No habían recogido al ejército invasor. Al amanecer, la armada estaba dispersa a lo largo de la costa entre Calais y Dunkerque. Su inquebrantable formación se había roto. Ahora, los ingleses tendrían que combatir de barco a barco a lo largo de los bancos de arena cerca de Gravelines. Si ahora fallaban, la próxima línea de defensa estaba en Inglaterra. En el momento crucial de la batalla, el almirante supremo de Inglaterra se marchó. Una galeaza había encallado e iba a la deriva intentando salir de Calais, y Lord Howard decidió saquearla. Hubo una encarnizada batalla que terminó con el capitán de la galeaza disparado en la cabeza. Los hombres de Howard fueron repelidos por las armas de Calais. El barco fue un trofeo francés y no inglés. Todo esto le dio tiempo a la armada para reagruparse. Entretanto, el ejército invasor se preparaba para salir de las playas en Flandes.
Mientras abordaban sus barcazas, los soldados podían oír los disparos en alta mar. Solo necesitaban un poco de tiempo. Estaban embarcando más deprisa de lo que habían hecho en cualquier sesión de prácticas. Ahora, ya poco les separaba de Londres. Ciambelli trabajaba ferozmente para construir un obstáculo, un puente de barcas que cruzara el Támesis por Tilbury, una endeble barrera contra el arrollador ejército. Una vez que la Armada hubiera traído al ejército por Kent, podría navegar por el Támesis y llegar directamente a Londres. El ejército la seguiría andando a través del país. Las dos fuerzas se encontrarían en la capital. Las simples defensas del sureste de Inglaterra posiblemente no podrían hacer frente a sus armas. Sabemos exactamente lo que iban a utilizar en el ataque, porque la artillería española fue sacada de un naufragio en la costa irlandesa. Este es un arma que iba a utilizarse para derribar las puertas de Londres y así someter a Inglaterra al control de su anterior rey. Esta es una de las armas más potentes de la armería de Felipe II. Es un fantástico cañón de sitio. Parte de una serie de armas como esta se construyeron por Felipe en los Países Bajos a comienzos de su reinado. No solo lleva su escudo, sino también el de Inglaterra, porque en 1556, cuando se forjó este arma, Felipe estaba casado con María Tudor. Da la extraordinaria casualidad que lo sabemos todo acerca de ella. Su peso equivale a unas huellas dactilares para seguir su historia en los archivos españoles. Este es uno de los dibujos que preparó la Armada Española. Nos muestra que este arma formaba parte de la artillería más poderosa de Europa. Apenas había un muro en Inglaterra capaz de resistirla. Aquí, en la exposición de la Armada del Museo Marítimo Nacional, rodeado por una serie de baratijas de la armería de una parroquia inglesa, pueden ver exactamente el tipo de ejército que querían. Querían un ejército de ciudadanos libres arraigados en sus parroquias, animados por la defensa de sus propias casas, y lo que consiguieron por fin, como pueden imaginarse, fue una carnicería. Los ingleses disponían de 40.000 hombres armados, pero apenas ninguno tenía formación. Su equipo era de lo más variado y todo el mundo se mostraba reluctante a pagarles. Los ingleses no tenían ni idea de lo que hacían. Ignoraban los planes de los españoles. En general, las altas instancias inglesas estaban convencidas de que los españoles intentarían desembarcar en Essex. Y la segunda posibilidad más discutida era que intentarían apoderarse de la isla de Wight. En realidad no pretendían ninguna de las dos cosas, y como resultado, 26.000 soldados ingleses fueron desplegados a lo largo de la costa sur, donde no hacían falta, y casi todo el ejército profesional fue concentrado en Essex, donde no habría podido enfrentarse a una invasión española si esta hubiera acontecido. La única posibilidad de llegar desde Tilbury hasta las playas de invasión era cruzando el famoso puente de barcas. Desgraciadamente, Ciambelli todavía lo estaba construyendo cuando la Armada llegó, y así colapsó bajo su propio peso. En los planes de Felipe para el futuro de Inglaterra no había lugar para Isabel. Con un ejército aparentemente tan débil, su supervivencia dependía de la flota que lograra expulsar a la Armada. Una vez abandonadas sus galeazas, Howard volvió a Gravelines para continuar el ataque. Ahora, los barcos ingleses combatían con los españoles más cerca que nunca, disparando 3 veces más deprisa, virando rápidamente para evitar que los apresaran. Parecían haber perdido el miedo al ejército español. Los barcos de la Armada empezaron una dura batida.
La artillería inglesa y el viento acorralaban a la armada hacia los traicioneros bajos de los bancos flamencos. El casco de los barcos españoles, llenos como estaban de hombres y municiones, se acercó hasta unos 7 metros y esta era la marea más baja del año. Los ingleses dejaron de pelear por la tarde. Se estaban quedando sin munición y la armada se desplazaba hacia el noreste debido al viento. Esa noche, los españoles se acercaban cada vez más a los bancos de arena. La tripulación creyó que acabarían encallando. La rutina habitual de rezos en la armada tomó un carácter de especial preocupación. Muchos creyeron que aquella sería su última hora. Y luego, de repente, el viento cambió. Estaban salvados. Fueron arrastrados hasta el Mar del Norte, lejos de la arena, lejos de los ingleses y cerca del ejército español apostado. Esta es la primera vez en la historia que una gran batalla naval se llevó a cabo solo con armas de fuego. Y en Gravellines el cañoneo se realizó a muy corta distancia. ¿Qué daños se causaron mutuamente? Solo un barco, uno español, llegó a hundirse. Pero muchos otros fueron alcanzados y los daños en todos ellos fueron numerosos. Además, algunos barcos españoles se dañaron solos en el retroceso de su propia artillería, porque sus cascos no estaban diseñados para algo así. En cuanto a los ingleses, la historia es muy diferente. Aquí tenemos el relato del carpintero de los galeones de la Reina que trajeron para ser reparados después de la batalla. Tal y como nos cuentan, un palo roto por aquí, un tablón de cubierta que debe ser cambiado por allá, en realidad, nada que se saliera de la rutina normal de mantenimiento. Este es uno solo de los volúmenes de informes recopilados sobre los barcos que navegaron con la Armada Española. Todos los papeles que hay aquí se refieren al barco. Tardaron algo así como 70 años en cerrar, en terminar la contabilidad. Dentro pueden encontrar detalles de lo que iba a bordo, de quién iba a bordo, de lo que comían, de lo que hacían. Los descubrimientos en este y en otros legajos de documentos han revolucionado nuestro conocimiento de la Armada y sus problemas. Estos documentos muestran, por ejemplo, que los barcos españoles no eran más grandes que los ingleses. Por ejemplo, el barco más grande inglés sobrepasaba por mucho al mayor de los españoles. Muestran que las armas en los barcos españoles eran menos numerosas de lo que pensábamos. Y sobre todo, y quizás sea esto lo más interesante de todo, abajo al final, muestran que las armas no se disparaban con tanta frecuencia como creíamos. Todo está detallado. Los días en que disparaban, el número de veces que lo hacían, el tamaño del proyectil, la cantidad de pólvora. Todo está aquí detallado. Y lo que demuestra es que las armas apenas se disparaban. Solía pensarse que la Armada se había quedado sin munición, pero ya se habían descubierto 5 naufragios. Yo he trabajado en 3 de ellos. A pesar de que se trata de barcos distintos, todos ellos tuvieron una gran participación en la batalla. Cada uno llevaba enormes cantidades de proyectiles de todos los calibres, pero sobre todo de gran calibre. Así que, ¿por qué no fueron disparados contra los ingleses? La respuesta puede encontrarse en los naufragios, junto con esas bolas de cañón sin utilizar. Mientras filmábamos estas imágenes, apareció una posible pista en el fondo del mar. Los restos desperdigados del Trinidad Valencera. Esto que tenemos aquí se parece a una cureña. La primera cureña que he visto jamás en un naufragio de la Armada. 2 enormes jambas unidas por un travesaño y uno de los ejes arrancado. Muy ancha,
demasiado ancha para una pequeña y sólida cureña de transporte. Se parece más a una cureña de tierra, una gran rueda con radios. Pero yo no creo que sea lo suficientemente ancha. Está claro que no es así, para sujetar uno de los inmensos cañones de Fortín. Y por lo que nosotros sabemos, eran las únicas cureñas a bordo del barco, y precisamente estaban diseñadas para su uso en tierra. Esta se parece muchísimo a una cureña de tierra, es larguísima. Aquí tenemos otro travesaño hacia abajo, los extremos se extienden hacia la cola. Ahora estamos llegando a la cola. Menuda longitud. Más de 4 metros que llegan hasta el travesaño posterior. Ahí está la clave, porque si es una cureña de tierra, debe tener un agujero y no hay ninguno. Es una cureña de barco, sin lugar a dudas, una cureña veneciana a bordo del Trinidad Valencera. Mide unos 4,20 metros de largo y con el cañón instalado puede extenderse por lo menos hasta mitad de cubierta. Es muy poco práctica para ser manejada continuamente en una batalla en el mar. Los documentos de Simancas muestran que los cañones españoles se disparaban por término medio solo 2 o 3 veces diarias. ¿Era ese el problema? Los cañones españoles estaban colocados de modo tan torpe que no podían ser utilizados continuamente. No levantamos la cureña, está mejor donde está, pero Colin Martin la midió cuidadosamente y la sacó para que pudiéramos construir una réplica y comprobar si su teoría era cierta. Las pruebas recogidas en el naufragio del Trinidad Valencera nos han permitido reconstruir a tamaño natural una cureña tal y como era durante la batalla de la Armada. Y es verdaderamente imponente. Pesa ella sola alrededor de 1,3 toneladas, más las 2 toneladas aproximadamente que pesa el cañón. Habría contrarrestado una parte importante del retroceso al dispararse. Pero al mismo tiempo hubiera sido muy difícil meterla a bordo y recargarla durante la acción de artillería continua que los ingleses llevaban a cabo en Gravelines. Para averiguar si esta cureña creó dificultades, el equipo de campo de tiro de la Marina Real de Portsmouth experimentó con ella. Como es tan larga, unos 6 metros con el cañón encima, solo puede retroceder una distancia corta antes de darle la vuelta. Pesa casi 4 toneladas. Por fuentes documentales, sabemos que era normal volver a cargar estos cañones después de girarlos. Era la única forma de que el largo pisón se mantuviera a bordo. El cañón debía limpiarse fuera, insertar el nuevo cartucho de pólvora y meter el proyectil dentro de un taco de caña. Volver a cargar este cañón resulta complicado. Y eso que este barco no se ha lanzado a un mar picado ni le están disparando. Para hacer la comparación, realizamos el mismo ejercicio con una cureña inglesa. Por cierto, que esta fue construida 50 años antes que la Armada. Se encontró en un naufragio del María Rosa.
Al ser más corta, puede retroceder mucho más y no tiene que girar tan lejos. Además, es mucho más ligera de manejar. Lo esencial es que este sistema está diseñado para un uso continuo durante la batalla. La diferencia puede que no sea tan crucial. Sin embargo, en este ejercicio empleamos 2 minutos y medio en recargar el cañón inglés y 5 minutos el español. Por sí solo, la verdad es que no explica por qué los españoles disparaban un gran cañón un par de veces diarias. Quizá la explicación esté en el hecho de que los barcos españoles se desplazaban y viraban muy lentamente y tenían pocos artilleros a su servicio. O quizá esa cureña tan larga sea realmente significativa por la forma de pelear que revela. No estaba diseñada para movimientos rápidos. Iba a utilizarse como cañón en una galera mediterránea y solo una vez durante la batalla, justo antes de atacar y abordar al enemigo. No era un arma pensada para una lucha de artillería continua. Los naufragios demuestran también que algunos de los cañones españoles eran defectuosos. Este, por ejemplo, que se encontró en 1969, pertenece a un naufragio de la Armada en Escocia y tiene el ánima descentrada. Era más peligroso para los hombres que lo disparaban que para el enemigo. La costa de las Islas Británicas está abarrotada de esta clase de pruebas, de lo que falló en la Armada española. Hay una enorme variedad de artillería de todas clases, y como era de esperar, si pretendían pelear a corta distancia, llevaban armas muy eficaces contra personal. La Armada poseía una gran variedad de armas, la mayoría bastante pequeñas, y se quedó sin proyectiles de pequeño calibre porque estas armas eran fáciles y rápidas de disparar. Esta pertenece a un arma con mecanismo de retrocarga que solo precisa quitar la recámara e insertar un nuevo proyectil y una recámara de precarga bien encajada. Así puede dispararse y la acción vuelve a repetirse. Pero las pruebas también revelan la clase de dificultades con las que se enfrentaba cualquiera que participaba en una batalla organizada por escribanos. La gran variedad de armas que había en la Armada dio lugar a otro conflicto: cómo encontrar proyectiles del tamaño adecuado para cada una de ellas. En el Trinidad Valencera encontramos esta balanza, es la regla del artillero, y mide no la longitud, pero sí el peso del calibre del proyectil requerido para encajar en el arma. Esta de aquí debe llevar uno de 40 libras, así que pedí una bola de 40 libras. Intenté meterla en el cañón. No entra. La razón es que el peso está graduado en libras italianas y este proyectil en libras españolas, que son mucho más pesadas. Y no solo eso, sino que el peso es muy poco preciso. El artillero tenía que medir el proyectil con un conjunto de anillos porque no se fiaba del peso. Pero a pesar de todos estos problemas con su armamento, la Armada permanecía esencialmente intacta. Era un sorprendente tributo a sus marineros y a la calidad del mando. Ninguno de los bandos poseía muchas armas grandes, los ingleses la mayoría, pero los artilleros ingleses solo habían hundido un barco, y ese barco estaba rodeado por los ingleses y poco a poco machacado hasta la muerte. El resultado final es que ambos lados habían fracasado al no alcanzar sus objetivos. La Armada había fracasado al no recoger al ejército de Parma, pero la flota inglesa había fracasado al no destruir a la Armada. Sin embargo, muchos barcos españoles sufrieron graves daños, y la Armada era arrastrada por un fuerte viento sin que pudiera virar. La confianza se había roto. Pero Medina Sidonia informó: la Armada estaba tan dispersa e inutilizada que mi primer deber consistía en salvarla.
Nos faltaba munición y la experiencia nos había enseñado lo poco que podíamos depender de los barcos que quedaban, ya que los barcos de la reina eran muy superiores a los nuestros en este tipo de batallas. Ahora sabemos que algunos de sus consejeros le animaron para que se rindiera. El ejército apostado en Flandes quedó abandonado. Por lo que sabía Medina Sidonia, el ejército de Parma se había convertido en un mito. Había recibido informes de sus propios mensajeros acerca de que Parma no tenía nada preparado y ni siquiera se encontraba en la zona de embarcación. Desde entonces, esos informes han sido considerados ciertos, pero investigaciones nuevas sin publicar, llevadas a cabo en el castillo de Simancas de España y en los Países Bajos, demuestran que esos hombres fueron engañados por las estratagemas que utilizaba Parma con el fin de salir de manera sorpresiva. Hemos estado investigando durante 6 años en este tema y ahora sabemos que las tropas estaban preparadas en los puertos de embarque y también las barcazas que iban a transportar a la gente y los caballos. Las armas portátiles, los cañones, los pertrechos y la munición también estaban listos. Yo creo que estaba preparado. Tenía 16.000 soldados embarcados ya. Chalanas, pequeños barcos abarrotados con quizá 40, 50 o 60 soldados en cada chalana. Igual que los modernos yolok holandeses. Así que yo creo que estaba listo cuando le correspondía estarlo. En mi opinión, solo con haber podido contar con la tarde del 9 de agosto, Parma habría estado dispuesto, ya que el embarque estaba prácticamente terminado. Si eso fuera cierto, en 6 horas más Parma lo habría logrado, y su ejército de invasión todavía seguía allí. A lo mejor intentaría salir sin la armada. Ese era el miedo de Inglaterra, y sin dinero para comprar balas y pólvora, Isabel ofreció al comandante Leicester el arma más barata y poderosa de su armería, su propia fuerza carismática. La reina virgen defendería a Inglaterra valiéndose de su propia personalidad. El cuartel de Leicester estaba detrás de mí, en Ganghill, y desde allí podía ver las fortificaciones de Tilbury y su ejército de 4.000 hombres acampados aquí, en las marismas. No se le había permitido reclutar un ejército hasta abril, pero pronto quedó claro que era el comandante isabelino más experimentado de todos. Isabel había alarmado enormemente al Consejo, anunciando que llegaría hasta los confines de su reino a la cabeza de su propio ejército. Leicester había manejado a Isabel desde hacía 30 años. Le sugirió que su deber era permanecer en Londres, pero sabiendo que su presencia alentaría a sus hombres, le permitió visitar su campamento aquí en Tilbury. Salió para Tilbury 10 días después de la batalla de Gravelines. Cuando llegó, la armada había sido arrastrada hacia Escocia, pero ella se las arregló para aparentar que la crisis estaba a punto de acontecer en vez de haber ocurrido ya. Vengo, dijo, en mitad del calor de la batalla, para vivir o morir entre vosotros. Sé que tengo el cuerpo de una débil y floja mujer, pero tengo el corazón y el estómago de un rey. Sí, y de un rey de Inglaterra también. Y desprecio absolutamente a España o a Parma, o a cualquier príncipe extranjero que se atreva a invadir las fronteras de mi reino. No lo hicieron. Al día siguiente envió al ejército a casa para ahorrarse dinero. La armada seguía navegando hacia el norte, y Parma sacó a su ejército para celebrar su guerra. Los barcos ingleses se quedaron sin munición e Isabel se negó a pagar más, pero la armada lo ignoraba. Isabel estaba cazando en el bosque Epping cuando por fin se enteró de que el peligro había pasado. Dicen que se fue directamente a su pabellón de caza y subió las escaleras a caballo para observar, triunfante y encantada, los árboles de Inglaterra. Su Inglaterra.
El duque de Medina Sidonia se concentraba ahora en traer a su desmoralizada armada de vuelta a España sin arriesgar otro encuentro en el canal. Eso significaba un largo viaje alrededor de las Islas Británicas. Un barco danés que cruzaba el Mar del Norte en agosto de 1588 informó haber visto miles de cadáveres hinchados de mulas y caballos. La armada echaba por la borda todo lo que podía. Las raciones diarias fueron restringiéndose. Había muchos heridos y la disentería se había declarado en todos los barcos. Según la armada navegaba hacia el norte, el tiempo iba enfriándose cada vez más. Todo el mundo ha oído hablar de la terrible tempestad que azotó a la armada de regreso a casa. Pero ¿cómo era de verdad el tiempo en agosto de 1588? Pues podemos hacer una suposición bastante acertada, porque tenemos no solo los diarios de navegación, sino que además tenemos la suerte de contar con la observación regular de un astrónomo danés, Tycho Brahe, que en ese tiempo vivía en la costa danesa. Así que con sus observaciones conectadas con los barcos, fue posible reconstruir los mapas del tiempo en aquel periodo. La armada se encontró con grandes dificultades alrededor de la costa noroccidental de Escocia, debido a que los vientos eran predominantemente del sur y era este viento el que les desviaba del rumbo. La verdad es que algunos barcos llegaron hasta unas 50 millas de Islandia. Así que para comienzos de septiembre, o puede que incluso más tarde, averiguamos que muchos estaban todavía en la costa occidental de Escocia, intentando desesperadamente navegar hacia el sur. El 18 de septiembre, el duque de Medina Sidonia ya había llegado al Golfo de Vizcaya, pero se encontró con una zona de bajas presiones que le hizo sufrir un tiempo muy tormentoso. Esta presión fue subiendo hacia el norte y alcanzó esta posición el 21 de septiembre. Para entonces muchos de los barcos de la Armada estaban ya en la costa occidental de Irlanda, pero como la presión se desplazaba al norte, formó unos vientos fríos que se fortalecieron considerablemente, alcanzando velocidades de 50 y 60 millas por hora. Unos vientos impetuosos que fueron los causantes de la devastación del 21 de septiembre, donde al menos 17 barcos fueron destruidos. El clima era mucho más frío que ahora. La mayoría de los barcos eran buques de carga mediterráneos. No estaban diseñados para soportar el Atlántico. Ahora el enemigo era el tiempo del Atlántico, y muchos de los barcos españoles fueron arrastrados hacia la costa irlandesa. Uno de ellos era el Rata Encoronada, de don Alonso de Leiva, caballero de Santiago, con quien había navegado la flor y nata de la nobleza española. Naufragaron en la bahía de Blacksock, en el condado de Mayo. Llegaron a la orilla y anduvieron por tierra para encontrarse con otro barco español, el Duquesa de Santa Ana, que había hecho escala para aprovisionarse. Las dos compañías navegaron juntas a bordo del Duquesa en dirección a España, pero volvieron a naufragar y llegaron a tierra, aunque esta vez don Alonso estaba malherido. Llegaron a Killybegs y allí encontraron a la galeaza Gerona dañada y en reparación. Estuvieron reparándola durante 2 semanas hasta que la dejaron en condiciones de realizar el pequeño viaje hasta Escocia. Cerca de Antrim, en Giant's Causeway, se rompió el timón y la galeaza fue arrastrada a la orilla rota en pedazos. Prácticamente las 1000 personas que iban a bordo perecieron, los nobles junto a los galeotes. Las reliquias encontradas en el lugar del naufragio pertenecían a la flor de la nobleza española. Esta es la cruz de Caballero de Santiago. Debió pertenecer al propio Leiva. Un colgante en forma de salamandra con oro macizo y rubíes. 1100 hombres perecieron aquí en cuestión de minutos.
En total desaparecieron 60 barcos en ese horrible día. Y los marineros que llegaron vivos a la orilla de Irlanda no sobrevivieron mucho. El inmenso carguero veneciano, la Trinidad Valencera, convertido en barco de guerra, se estaba hundiendo y se dirigió a la costa irlandesa. Encalló en la bahía de Kinagow y allí su tripulación empezó a descender a tierra, ayudada por los irlandeses de allí. Los lugareños eran muy amables con los españoles, aunque les quitaron sus posesiones más preciadas. El comandante del barco, don Alonso de Luzón, maestre del tercio de Nápoles, reunió a sus soldados e intentó atravesar Irlanda en busca de los barcos españoles que estaban en la costa occidental para así volver a casa. Pero fueron interceptados por los soldados de la reina que, prometiéndoles cuartel, consiguieron que se rindieran. El cuartel les fue denegado. La mayoría de los soldados y marineros fueron arcabuceados. Se salvó a los oficiales y a los nobles para pedir rescate. Los ingleses decidieron que era más seguro matar a los supervivientes que hacerlos prisioneros. Tras la tempestad, la matanza. Por el mes de agosto se presenta en las casas que tiene en Sevilla, Medina Sidonia, el conde de Orgaz, que es el asistente. El asistente viene a ser pues el gobernador. Y le ordena al administrador que tiene allí el duque que celebre la victoria de Inglaterra, la victoria que ha tenido su señor. Tienen que poner 12 hachas en los corredores, en el corredor blanco y las ventanas, y le ordenan contratar a unos músicos, 2 sacabuches y 4 ministriles, que tocaron para que la gente creyese, la casa estaba vacía, no había nadie, que había fiesta, y cobraron 24 reales, por cierto, por tocar esa noche. Todo Sevilla lo celebra, hay 40 horas de exposición del Santísimo en Acción de Gracias. Los rumores corrieron durante semanas en España y Portugal. Drake ha sido capturado, ha habido un desembarco espectacular. Pero otras voces decían, la Armada es un barco de locos, nada se ha salvado. Claro, al duque no se le esperaba, no se esperaba que pudiese dar la vuelta a Inglaterra. Y es entonces cuando se dice que la gran tormenta había hundido totalmente a la Armada, después de la victoria. Claro, por mala suerte para Felipe II no fue verdad. Y la Armada se presenta, los restos, 65 barcos concretamente, se presentan, uno de los primeros, el del duque, en Santander. Los anaqueles del castillo de Simancas están atestados de peticiones de las familias de los marineros. Según iban apareciendo los destrozados supervivientes, la magnitud de la tragedia empezó a ser evidente. Los hombres morían mientras les trasladaban a la orilla. Felipe II insistió en la generosidad con los supervivientes, pero las afligidas familias tuvieron que hacer frente a las demandas de la burocracia. ¿Cuándo murió exactamente? ¿En qué fecha dejaron de pagarle? Como las familias españolas no podían saber si sus hombres habían muerto o simplemente habían desaparecido, hubo meses de ansiedad y muchos años de penuria. Para los protestantes era el triunfo propagandístico definitivo. Sopló Dios y los dispersó, dice esta medalla holandesa. Como Dios y la causa protestante estaban unidos, la historia de la Armada se convirtió en la historia de la gran victoria protestante. La causa de Isabel debe ser justa. Dios se ha puesto claramente de su parte. En el momento de triunfo nacional, Isabel sufrió una tragedia personal. Leicester murió. Viajaba a Buxton para tomar las aguas, ya que llevaba un año enfermo con fiebres. Se detuvo aquí, en Rycott, donde tanto él como Isabel habían sido invitados multitud de veces por la familia Norris. Este banco fue construido especialmente para la reina. Le escribió para preguntarle por su salud, ya que es lo más importante en el mundo por lo que rezo. Cuando se enteró de su muerte, se encerró en su cámara durante días. Burley tuvo que ordenar que tiraran la puerta abajo.
Después de que ella muriera, encontraron la nota que él le había escrito desde Raikot en la mesilla de noche de su gabinete. En ella había escrito su última carta. Se tranquilizó para la celebración de la gran victoria en noviembre en San Pablo, donde agradeció a Dios que el sexo más débil hubiera sido fortificado por la ayuda más fuerte, que ni mi gente encontró falta en mi debilidad, ni los extranjeros triunfo en mi ruina. Mientras se desarrollaban las celebraciones, la flota inglesa permanecía movilizada, en parte para mantener sus posiciones, pero también existía otra razón. No se dejaba marchar a los marineros hasta que no se les pagaba, y en el tesoro no había dinero para pagarles. Así que, aunque no tenían munición y escaseaba el agua y la comida, los hombres permanecían en los barcos. A bordo del Isabel Buenaventura, que había zarpado de Plymouth contra la armada con 500 hombres, solo quedaban vivos 300 un mes después. El resto había muerto de hambre o enfermedad. El Lord Almirante Howard estaba espantado. Afligiría el corazón de cualquier hombre ver a los que tan valientemente han servido morir tan miserablemente. Y todos los barcos tan sucios, y algunos tan poco tripulados, que no tienen marineros para levar anclas. Era demasiado doloroso dejar morir de hambre a los hombres después de haber cumplido. Cuando enviaron un mensajero a la reina para informarle del estado en que se encontraban los marineros reales, fue despedido. La corte estaba demasiado ocupada celebrando su victoria. Y el primer ministro de la reina, Lord Burleigh, señaló que cuantos más hombres murieran, menos salarios tendrían que pagar. Este famoso cofre, el cofre Chatham, se instauró en el siglo XVII para recoger los fondos en ayuda de la Marina. El fondo fue instaurado por Howard, Drake y Hawkins y los otros que estaban destrozados viendo las dificultades que sufrían sus hombres. Aún así, en las Navidades de 1588, casi la mitad de los marineros que habían luchado contra la Armada aquel verano estaban muertos. Siempre se ha creído que Felipe II permaneció impertérrito ante lo ocurrido. Pero hemos descubierto algo nuevo en papeles rescatados de la destrucción por el conde de Altamira. Papeles que han permanecido sin ser leídos durante 400 años. Se ha escrito mucho sobre la reacción de Felipe II ante la Armada. Pero nadie había visto este documento antes, el más importante de todos y que fue escrito después de que el último barco de la Armada desembarcara en España. Se lo escribió a su capellán y en él puede verse una mezcla de furia, angustia y desesperación. El rey ve el fracaso de la Armada no como el último capítulo del volumen, sino como el inicio de una cadena de catástrofes. Yo os prometo que si no se ponen remedios, muy presto nos hemos de ver en el caso de no desear haber nacido. Y si Dios no hace un milagro, que me lleve consigo, como le pido. Esto solo habéis de saberlo vos. Hemos de ver más deprisa de lo que nadie piensa, lo que tanto se teme. Si Dios no viene por su causa, y no lo hace, debe ser por nuestros pecados. Sin duda se trata de un documento muy conmovedor. Muestra que el rey está a punto de perder la fe, convirtiéndose en un mero instrumento del propósito de Dios, y que incluso puede estar perdiendo su fe en Dios. Si los ingleses hubieran llegado a saber que el dirigente católico más poderoso del mundo estaba tan destrozado por el fracaso de la Armada, hubieran pensado que sus ideas se confirmaban. Dios era inglés.
Las palabras de Felipe II recuerdan a la súplica que se oyó en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El duque de Medina Sidonia, que jamás había creído en la empresa, volvió a sus tierras sin visitar al rey. De camino la gente le increpaba. El duque de Parma, cuyo propio plan había sido rechazado, no estaba en el tribunal para rebatir las acusaciones de que no había preparado al ejército invasor y de que había abandonado a la armada. Su carrera militar empezó a desvanecerse. Sir Francis Drake lanzó un contraataque contra España que acabó en nada y cayó en desgracia con Inglaterra. Acabó muriendo de fiebres en una desastrosa expedición en Centroamérica. Isabel gobernó, nadie le disputaba el poder, pero su favorito Leicester murió y le dejó el corazón destrozado. España siguió siendo una gran potencia mundial. El Archivo de Indias en Sevilla contiene la relación de rutas del tesoro que siguió España en las décadas posteriores a la pérdida de la Armada. Décadas en las que España como potencia mundial crecía y no se debilitaba. Y Felipe II volvió a sus rezos y a su recaudación de contribuciones en la esperanza de construir otra armada, y ocultaba su desesperación. Quiero morir y unirme a él. Por eso rezo. No quiero ser testigo de tanta desgracia. $20.000 cruzados contra Inglaterra habían desaparecido. Un grito callejero en Lisboa llevaba la noticia. ¿Qué barco regresaron? Los que fallaron los ingleses. ¿Y dónde está el resto? Las olas te lo dirán. ¿Qué les pasó? Dicen que andan perdidos. ¿Conocemos sus nombres? En Londres los conocen.